El sistema esquelético muscular permite la movilidad al cuerpo gracias a la acción conjunta de estructuras rígidas, los huesos que sirven de sostén, los músculos que aportan el movimiento y unos elementos que permiten la movilidad, rígidas como las articulaciones. El sistema esquelético muscular permite la movilidad al cuerpo gracias a la acción conjunta de estructuras rígidas, los huesos que sirven de sostén, los músculos que aportan movimiento y elementos que permiten la movilidad, rígidas como son las articulaciones. Sistema óseo, tipo de huesos. Huesos formados por tejido óseo, ya que hay una serie de huesos inconstantes que pueden o no aparecer, llamados sesamoides. Los huesos hay tres tipos: largos, cortos, planos y regulares. Huesos largos. En ellos predomina la longitud sobre la anchura, ejemplo, el húmero. Huesos largos se caracterizan porque en ellos predomina la longitud sobre la anchura, ejemplo, el húmero. Están formados por las siguientes estructuras: epífisis, diáfisis, tubo hueco constituido por hueso compacto y duro, diáfisis, tubo hueco constituido por hueso compacto y duro, metafasis, porción que une la diáfisis con la epífisis, porción que une la diáfisis con la epífisis, cartílago articular, capa fina de cartílago que recubre la epífisis, capa fina de cartílago que recubre la epífisis. Periósteo, membrana externa que recubre la superficie del hueso. Periósteo, membrana externa que recubre la superficie del hueso. Endostio, membrana fibrosa que recubre la cavidad medular. Membrana fibrosa que recubre la cavidad medular. Huesos cortos. No predomina ninguna de las tres dimensiones, por lo que presentan un aspecto cúbico. No predominan ninguna de las tres dimensiones, por lo que presentan un aspecto cúbico. Por otro lado, los huesos planos son aquellos en dos dimensiones, más o menos iguales, y la tercera es más pequeña. Por otro lado, los huesos planos son aquellos en que dos dimensiones son más o menos iguales y la tercera es más pequeña. Los huesos irregulares son aquellos en las que tres dimensiones son diferentes. Los huesos irregulares son aquellos en los que las tres dimensiones son diferentes. Estructura microscópica de los huesos. El hueso está formado por tejido óseo, que, dependiendo de su localización, presenta aspectos y texturas diferentes. El hueso está formado por tejido óseo, que, dependiendo de su localización, presenta aspectos y texturas diferentes. El hueso está en continua remodelación. Se encuentra formado fundamentalmente de sales minerales, fosfato y carbono cálcico, agua y materia orgánica, proteínas. El hueso está en continua remodelación. Se encuentra formado fundamentalmente de sales minerales, fosfato y carbono cálcico, agua y materia orgánica, proteínas. División del esqueleto. Los huesos del eje o centro constituyen el esqueleto axial. Los huesos del eje o centro constituyen el esqueleto axial.
Los huesos de las extremidades superiores e inferiores constituyen el esqueleto apendicular. Los huesos de las extremidades superiores e inferiores constituyen el esqueleto apendicular. Esqueleto axial. Huesos de la cabeza. Cráneo, cara. Huesos de la cabeza. Cráneo, cara. Esqueleto apendicular. Extremidades superiores. Cintura escapular. Brazo, antebrazo y mano. Extremidades superiores. Cintura escapular. Brazo, antebrazo y mano. Huesos de la columna. Vértebras. Huesos de la columna. Vértebras. Extremidades inferiores. Cintura pelviana. Muslo, pierna y pie. Cintura pelviana. Muslo, pierna y pie. Huesos del tórax. Costillas, esternón y aoides. Costillas, esternón y aoides. Funciones de los huesos. El esqueleto constituye el aparato locomotor. Su principal función es permitir la realización de los movimientos del cuerpo. Tiene función de soporte, protección, almacenamiento, hematopoiesis. Soporte, protección, almacenamiento, hematopoiesis. El esqueleto constituye el aparato locomotor. Su principal función es permitir la realización de los movimientos del cuerpo. Soporte, protección, almacenamiento, hematopoiesis. Sistema articular. Se define como el punto de contacto entre dos huesos. Las articulaciones mantienen juntos los huesos y al mismo tiempo permiten el movimiento entre ellos. La articulación se define como el punto de contacto entre dos huesos. Las articulaciones mantienen juntos los huesos y al mismo tiempo permiten el movimiento entre ellos. Se pueden clasificar en tres tipos: sin artrosis, sin movimiento. Comúnmente se conocen como suturas. Ejemplo, el cráneo. Sin artrosis, sin movimiento. Comúnmente se conocen como suturas. Ejemplo, el cráneo. Anfiartrosis, movimiento ligero o semimóvil. Permiten movimiento según un solo eje. Ejemplo, las costillas con el esternón. Anfiartrosis, movimiento ligero o semimóvil. Permite movimiento según un solo eje. Ejemplo, las costillas con el esternón. Diartrosis, movimiento libre. Está formado por elementos: cartílago articular, cápsula articular, constituida por tejido fibroso, que encierra los extremos de los huesos y los mantiene unidos. Cápsula articular, constituida por tejido fibroso que encierra los extremos de los huesos y los mantiene unidos. Ligamentos, cordones o bandas de tejido fibroso fuerte que unen los huesos con más firmeza. Pueden ser intraarticulares o extraarticulares. Ligamentos, cordones o bandas de tejido fibroso fuerte que unen los huesos con más firmeza. Pueden ser intraarticulares o extraarticulares. Membrana sinovial. Recubre la superficie interna de la cápsula sinovial y segrega un líquido lubricante. Líquido sinovial, que facilita un movimiento con menos precisión. Membrana sinoval. Recubre la superficie interna de la cápsula sinovial y segrega un líquido lubricante. Líquido sinovial, que facilita un movimiento con menos fricción. Cavidad articular. Espacio comprendido entre las superficies articulares de los huesos.
limitado por la membrana y lleno de líquido sinovial, espacio comprendido entre las superficies articulares de los huesos, limitado por la membrana y lleno de líquido sinovial, meniscos y rodetes. Meniscos y rodetes, elementos fibrocartilaginosos, amortiguan la fuerza de compresión. Elementos fibrocartilaginosos amortiguan la fuerza de compresión. Sistema muscular. El sistema muscular está formado por el conjunto de músculos esqueléticos y su misión es el movimiento del cuerpo. El sistema muscular está formado por el conjunto de músculos esqueléticos y su misión es el movimiento del cuerpo. Funciones: movimiento del cuerpo o locomoción, movimiento del cuerpo o locomoción, producción de calor y mantenimiento de la postura corporal, Tipos de músculos. Según el movimiento que realizan podemos distinguir flexores y extensores. Acercan o separan dos partes de un miembro. Flexores o extensores. Acercan o separan dos partes de un miembro. Abductores y aductores. Alejan o acercan partes móviles hacia un eje central. Abductores y aductores. Alejan o acercan partes móviles hacia un eje central. Rotadores. Hacen girar un hueso alrededor de un eje longitudinal. Rotadores. Hacen girar un hueso alrededor de un eje longitudinal. Elevadores o depresores. Levantan o bajan una parte del cuerpo. Levantan o bajan una parte del cuerpo. Esfínteres y dilatores. Cierran o abren un orificio corporal. Cierran o abren un orificio corporal. Componentes del sistema muscular. Formado por músculos y tendones. Su principal función de los músculos es la contracción. La principal función de los músculos es la contracción. Dependiendo de su estructura, distinguimos tres tipos de músculos. Esquelético, liso y cardíaco. El músculo esquelético estriado, sus contracciones pueden ser controladas voluntariamente. El músculo esquelético es estriado y sus contracciones pueden ser controladas voluntariamente. El músculo liso o no estriado. Este músculo es involuntario. Músculo cardíaco es el componente de la masa del corazón. Su contracción es involuntaria. Músculo cardíaco, componente de la masa del corazón. Su contracción es involuntaria. Los tendones son tejidos musculares cuya función principal es unir el músculo con el hueso. Son tejidos musculares cuya función principal es la de unir el músculo con el hueso. Inervación y vascularización. Todos los músculos reciben alimento y oxígeno a través de la sangre. Les llega por una o varias arterias. Todos los músculos reciben alimento y oxígeno a través de la sangre. Les llega por una o varias arterias. Vascularización. Inervación. A los músculos le llegan ramas sensitivas y motoras procedentes de nervios periféricos cercanos a su zona. Controlan la contracción de los músculos y les proporcionan sensibilidad. Inervación. Patologías del sistema osteomuscular. Patología degenerativa. Osteoporosis. Enfermedad en la cual una reducción de la masa ósea
y los cambios estructurales acompañantes producen una mayor fragilidad de los huesos. Puede ser localizada o afectada a todo el sistema esquelético. Enfermedad por la cual una reducción de la masa ósea y los cambios estructurales acompañantes producen una mayor fragilidad de los huesos. Puede ser localizada o afectada a todo el sistema esquelético. Un defecto es la osteogenosis, es decir, la formación del hueso, desnutrición o defectos de alimentación por proteínas, vitaminas o calcio en las situaciones de inmovilidad. La falta de movilidad a largo plazo produce pérdida de masa ósea y como consecuencia de una serie de tratamientos médicos para pacientes reumáticos y o alérgicos. Un aumento de la osteolosis es un aumento de la destrucción del hueso. Un aumento de la osteolosis es un aumento de la destrucción del hueso. También por hipertiroidismo, exceso de la actividad de las hormonas tiroideas. También por hipertiroidismo, exceso de la actividad de las hormonas tiroideas. Síntomas más característicos: dolores óseos, predisposición a las fracturas, deformaciones óseas, especialmente en la espalda. Dolores óseos, predisposición a las fracturas, deformidades óseas, especialmente en la espalda.